Buenas tardes a todos. Mi nombre es Robin Pirón y en mi calidad de asesor científico de la área médica de Sandoz, Chile, es un agrado poderles dar la bienvenida y compartir con ustedes este evento de educación médica, donde la doctora Claudia Campuzano muy gentilmente nos expondrá sobre aspectos prácticos del tratamiento de pacientes con osteoporosis. La doctora Campuzano es endocrinóloga de la Clínica Universidad de los Andes, aquí en Santiago. También es profesora de la universidad asociada a la clínica y miembro de la junta directiva de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Doctora Campuzano, por favor, la sala es toda suya. Muy buenas tardes a todos. Es un agrado haber tenido esta invitación y poder compartir con ustedes algunos aspectos bastante prácticos y que espero que motive alguna discusión del manejo concreto de los pacientes. Quiero partir con una definición de lo que es la osteoporosis en este minuto y hemos ido ampliando probablemente el criterio de diagnóstico y partimos de la definición bastante clásica que teníamos y que hemos manejado por muchos años, que es la definición densitométrica de osteoporosis, que significa tener un T-score en columna lumbar, en cuello femoral, en cadera total o en radio inferior a menos 2,5. Pero hemos ido aprendiendo que los pacientes no solo son osteoporóticos por la densitometría, son pacientes osteoporóticos por su clínica, por las cosas que le ocurren. Y por supuesto lo más catastrófico es tener una fractura, y la más catastrófica de las fracturas es la cadera. Si un paciente tenía una fractura de cadera o una fractura vertebral sin que haya tenido un trauma mayor, independiente de la densidad ósea que tiene, se considera un paciente osteoporótico y osteoporótico grave. También vamos a considerar pacientes con osteoporosis cuando haya osteopenia densitométrica, o sea, una baja masa ósea, es decir, un T-score entre -1 y -2,5, pero que haya tenido una fractura por fragilidad en el húmero, en la pelvis o en el antebrazo distal. Las fracturas de muñeca son una fractura osteoporótica bastante clásica. Y por último, también vamos a considerar pacientes osteoporóticos cuando haya una baja masa ósea o osteopenia, pero que además se asocia a una probabilidad de fracturas, de acuerdo, por ejemplo, al score de Frax alta, y aquí después vamos a volver que idealmente sea con los umbrales específicos para cada país, y Chile tiene umbrales específicos. Así que estos son los criterios por los que vamos a considerar un paciente osteoporótico. Con estas definiciones vamos a tener que un 35% de las mujeres mayores de 50 años, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, van a caer dentro de alguna de estas definiciones. Y en los pacientes mayores de 70 años es más de la mitad, más del 50%. ¿Qué tenemos de aspectos epidemiológicos? Y hemos ido afortunadamente teniendo bastantes más datos en el mundo y en Chile, y tenemos que en este minuto fracturas de cadera en mujeres mayores de 80 años llegan a un 30%, y eso es altísimo. Fracturas vertebrales en mujeres mayores de 80 años, 40%. En mujeres mayores de 75 años, 20% vamos a encontrar fracturas vertebrales, y probablemente si buscamos con más ahínco vamos a encontrar más. Y fracturas no vertebrales como húmero y muñeca, hasta un 30% de los pacientes van a tener. Así que tenemos un pool muy grande de pacientes que van a juntar estos criterios, y lamentablemente no siempre hacemos la anamnesis exhaustiva o no siempre tomamos en consideración, cuando estamos viendo pacientes por otras causas, que estos antecedentes son un elemento importante a considerar. Los hombres, que no siempre tienen conciencia de tener la posibilidad de ser osteoporóticos, también van a tener porcentajes muy altos de fractura, entre un 14 y un 22% de los hombres va a tener fracturas a lo largo de la vida. En este minuto, y va a estar publicado muy próximamente, en la International Osteoporosis Foundation estamos haciendo un trabajo que ha sido bastante grande, que es una auditoría de la epidemiología y de muchos aspectos clínicos en Latinoamérica, y tenemos datos de 19 países de la región, y va a poner al día un trabajo que habíamos hecho en 2012. Y durante los meses de pandemia, entre el 2020 y el 2021, hemos estado recopilando datos, y les quiero mostrar solo un aspecto que tiene que ver con las fracturas de cadera, porque yo encuentro que es catastróficamente grave
y tenemos datos de Chile específicamente, en que fracturas de cadera en los últimos 5 años tenemos alrededor de 145 a 150 por 100.000 habitantes fracturas de cadera, y somos de los países de la región en Latinoamérica con las tasas más altas. Ustedes ven aquí Chile comparado con los datos de Brasil, de Colombia, 2 casuísticas de México, pero estamos bastante altos en nuestra estadística. Esta había sido una publicación también de la International Osteoporosis Foundation del 2016, en que se había tomado diferenciado por hombres y mujeres, y vemos acá Chile con un criterio bastante parecido, 149 casos de fractura por 100.000 personas año, y tenemos que de este grupo tenemos 207 mujeres versus 85 hombres, pero son porcentajes bastante altos, bastante preocupantes. Solo superado en este año por Argentina. Ahora, más grave aún que la incidencia de la fractura es la mortalidad, y este es un trabajo que fue publicado en Chile por el doctor José Luis Dinamarca, que fue hecho en el Hospital San José, y él tiene algunas otras publicaciones en otros hospitales, pero noten esto que es bastante llamativo. Tenemos pacientes, estamos hablando de pacientes que fallecen asociados a un evento fractura de cadera, y están divididos por pacientes operados y no operados. Y la mortalidad en los pacientes que tienen una fractura y se operan va a ser alrededor del 20%. Y en los pacientes que no se operan, y aquí hay un sesgo de selección por razones obvias, los pacientes que no se operan de una fractura de cadera es que se consideran que es un evento terminal, pero se muere el 60%, son pacientes súper averiados. Entonces tenemos una mortalidad global de alrededor de un 26%, pero con fracturas de cadera el 20% de los pacientes que queremos tratar bien, que los operamos, que hacemos todo lo posible, igual se mueren 20%. Eso es más que la mortalidad de un infarto agudo del miocardio y de algunos cánceres, así que es a considerarlo muy importantemente. Otro elemento que quiero llamar la atención es que, si bien una fractura de cadera es un evento que no es obviable porque es catastrófico, las fracturas vertebrales son muy graves, pero son muy no diagnosticadas. Y este es un estudio en que lamentablemente en Chile no participamos, pero se llama LAVOS, y es un estudio que se evaluaron fracturas vertebrales en Latinoamérica, y vieron que en exámenes radiológicos pedidos por otras razones, había un 11% de hallazgos de fracturas vertebrales en pacientes adultas sobre 50 años. Y específicamente 7% alrededor de 50 a 59 años, de mujeres sobre 50 años, y 27% en los mayores de 80 años. Y esto es literalmente quien busca encuentra. Si miramos radiografías de tórax o radiografías de columna, con mucha frecuencia nos vamos a encontrar con estos aplastamientos parciales o más importantes o muy leves como este, pero tenemos que buscarlo, porque significa que se nos están pasando pacientes que no diagnosticamos. Con este escenario un poquito, veamos cómo estamos trabajando en este minuto y qué nos enfrentamos como desafío desde el punto de vista clínico y del punto de vista de cada uno de nosotros como tratantes. Las fracturas por fragilidad se han vuelto cada vez más frecuentes, la población a la que estamos acostumbrados a tratar ahora está cada vez más envejecida. Si uno fuera algo del Ministerio de Salud, tenemos que pensar el alto costo derivado de las fracturas. Las fracturas son un evento caro, bastante catastrófico, con discapacidades a veces permanentes. Tiene una mortalidad asociada muy alta, similares a los cánceres o a los accidentes cerebrovasculares, como les mostré recién, y la mortalidad aumenta entre un 15 y un 25% al año después de la fractura. El otro punto que es bien importante es que una vez que tenemos un diagnóstico de fractura osteoporótica, el riesgo de una refractura aumenta un 45% en los siguientes 5 años. Entonces estamos hablando que si un paciente se fractura una muñeca, que a veces no se considera muy importante porque se cayó y se fracturó, entonces pareciera lógico, entre comillas, que se fracture, sí tiene el riesgo de fracturarse una vértebra, el húmero o la cadera, 45% más de riesgo en 5 años. Por lo tanto, la intervención clínica y farmacológica sabemos que puede disminuir el riesgo de una segunda fractura y por supuesto va a disminuir la mortalidad. Pero, lamentablemente, existe todavía entre un evento fractura o un evento diagnóstico de osteoporosis y el inicio de la terapia una enorme brecha. Tenemos muchos pacientes que debiéramos haber diagnosticado y tratado
que no reciben tratamiento. Las estadísticas mundiales, no tenemos estadísticas locales, lamentablemente, pero la estadística mundial dice que alrededor de 20% de los pacientes recibe tratamiento de osteoporosis cuando recién se diagnostica y el 50% cuando tiene una fractura grave. Así que considerando eso, la frecuencia de la fractura, la morbilidad, la mortalidad, tenemos que al menos trabajar para evitar la segunda fractura. Ojalá evitar la primera, pero si ya evitáramos una segunda, estaríamos avanzando muchísimo desde el punto que estamos viendo ahora. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son las estrategias para, ojalá, no llegar a la osteoporosis, mantener la masa ósea, pero por supuesto prevenir la fractura? Tenemos algunos pilares fundamentales, y estos pilares fundamentales tienen que ver con la densidad ósea, pero también con la masa muscular. Ayer en este mismo congreso hubo una charla sobre sarcopenia. Yo creo que ha sido un concepto que hemos ido aprendiendo. Los geriatras yo creo que tienen bastante más conciencia del elemento importante que es evitar las caídas y por lo tanto manejar la parte sarcopenia del envejecimiento. Y por eso el ejercicio, la nutrición y la vitamina D son estos pilares fundamentales. La parte nutricional tiene, por supuesto, estas dos alas, que son el calcio y la vitamina D, que son las más clásicas, y sabemos que el calcio en todas las edades, desde muy jóvenes, sirve para mantener, primero para formar, y después para mantener y evitar la pérdida de la masa ósea desde la infancia. Sabemos que los aportes debieran ser o dietéticos o farmacológicos entre 1000 y 1200 miligramos. Las dietas espontáneas en Chile, en gente que consume lácteos, son alrededor de 700 miligramos. Y la gente que no consume lácteos es alrededor de 400 miligramos, si es que tiene una dieta balanceada. Así que casi siempre estamos en deuda. La vitamina D, que es muy necesaria para la absorción de calcio, para la osificación correcta, también sabemos que es increíblemente deficitaria. 60% de la población en Chile tiene déficit de vitamina D. Había una gran campaña de aporte, pero todavía también estamos al debe. Y este que probablemente para muchos de nosotros es un elemento más nuevo, es toda la parte del aporte proteico. La edad genera una especie de resistencia anabólica para la síntesis muscular, pero si más encima no tenemos el aporte proteico correcto, esto ya se convierte en una catástrofe y probablemente el aporte nutricional correcto con proteínas de aporte correcto más ejercicio va a aumentar la masa muscular. El ejercicio además va a mejorar la propiocepción y la coordinación para evitar las caídas. Y eso es un pilar importante en el envejecimiento saludable. Entonces, ahora aterrizando cada vez a un criterio más clínico, tenemos un diagnóstico de osteoporosis o de una osteopenia con un alto riesgo. ¿Cómo seguimos con un paciente individual? Vamos a evaluar causas secundarias de osteoporosis. Y aquí yo les sugeriría que siempre tengan el mal pensamiento de que esa osteoporosis que están viendo en ese paciente no es solamente o genética o envejecimiento. Busquen en el laboratorio un screening mínimo del laboratorio, déficit de vitamina D, déficit de calcio, algunas enfermedades como las hipercalciurias, los hiperparatiroidismos, algunas enfermedades renales. Yo creo que siempre también hay que buscar fracturas. A veces tenemos una densitometría un poco deteriorada, pero la osteoporosis se convierte en una osteoporosis grave si encontramos una fractura vertebral. Y para eso hay que buscarla, ya sea con una radiografía de columna, radiografía lateral de columna, o con el programa de BFA, de búsqueda de fracturas que tienen muchos de los densitómetros. Y por último, y quizás eso podríamos discutirlo más adelante en la parte pregunta, es cuánto aportan en esta etapa los marcadores de recambio óseo. Yo creo que en algunos pacientes específicos sí aporta cuando uno ve una pérdida ósea muy acelerada, porque la densidad, a misma densidad, un paciente que está perdiendo muy rápido tiene más riesgo de fracturarse. Pero son más caros, no están disponibles en todas partes, así que probablemente algunos podemos usarlo más frecuentemente, no es indispensable, pero pueden ser de utilidad en cierto grupo de pacientes. Entonces, tenemos ahora un paciente que tiene una osteoporosis. ¿Cómo vamos a ir a elegir el tratamiento una vez que hemos descartado causas secundarias y ojalá podido corregirla? Tenemos un arsenal terapéutico que ya vamos a ir analizando en los siguientes minutos, pero ¿cómo vamos a ir eligiendo? Vamos a elegir en una cosa bastante tridimensional.
tiene que ver con la edad y con la gravedad de la osteoporosis y con otras cosas que pasan. Tenemos que ir eligiendo siempre el mejor tratamiento para un paciente determinado. Las osteoporosis no son iguales, los pacientes son todos diferentes y tenemos que ir viendo qué medicamentos sirven para cada subgrupo de edad, para cada paciente con las comorbilidades que tenga, si tiene o no causas secundarias. Existen distintos tipos de osteoporosis, las osteoporosis primarias y secundarias a veces tienen fisiopatologías que requieren también elegir un medicamento diferente. Hay ciertos elementos como, por ejemplo, pacientes que tienen deprivación de hormonas sexuales, no solo por menopausia, sino que, por ejemplo, tratamientos de cáncer de mama o cáncer de próstata, que tienen fisiología de pérdida ósea algo diferente. Los pacientes con corticoides, también los pacientes con artritis reumatoidea que tienen huesos especialmente dañados, también los pacientes diabéticos. Diferentes momentos de la enfermedad, no es lo mismo cuando tenemos un paciente recién diagnosticado que cuando tenemos un paciente que ya ha probado tratamientos distintos o que ha tenido fracasos de medicamentos y, por supuesto, si ha tenido o no fracturas. En ese escenario, entonces, tenemos en las primeras etapas en mujeres recurrir, por ejemplo, a terapias hormonales de reemplazo asociadas a la menopausia, que nos va a poder acompañar durante los primeros 10 o 15 años posmenopausia. Vamos a tener, por supuesto, los antirresortivos, toda la línea de los bifosfonatos y el denosumab, y en casos más graves también vamos a poder usar anabólicos. Y todas estas cosas se pueden ir traslapando, cambiando de uno a otro, y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cuál es el arsenal terapéutico que disponemos en este minuto en el mundo? Yo creo que lejos lo más habitual son los antirresortivos, y yo aquí un poco enganchando en una charla que hice ayer en este mismo congreso, incluí dentro de los antirresortivos los estrógenos y los SERMs. Y esto es porque si bien hay discusión si uno pudiera usar terapia hormonal de menopausia en tratamientos de osteoporosis, mi opinión es que la utilidad que tienen sí sirve, y en pacientes con osteoporosis poco importantes, en una etapa en que las hormonas puedan tener un riesgo bajo o tener una ventaja por la otra sintomatología, son un elemento que tenemos que considerar y no tenemos que duplicar tratamientos si una paciente está con terapia estrogénica. Dentro de los antirresortivos más clásicos vamos a analizar ahora más adelante los bifosfonatos específicamente, tenemos también el denosumab, y esto es lejos lo más habitual y lo que yo creo que todos los que vemos pacientes adultos tenemos que manejar y tenemos que poder elegir cuál es la mejor opción. Un poco más sofisticados son los estimuladores del remodelamiento o proformadores, y aquí tenemos teriparatide, que sí tenemos en Chile, análogos de PTH, y el avaloparatide, que es análogo de PTH-RP, que no está disponible en Chile. Y el recién llegado al mercado, pero que aún no está disponible en Chile, que es un anabólico directo, que este es el único anabólico directo que no activa la resorción, como ocurre con el teriparatide, que es el romosozumab. Todavía no está en Chile, pero ya está disponible en Colombia, en Brasil y en Argentina. ¿Cómo nos vamos acercando a poder elegir el medicamento correcto de acuerdo a la intensidad que queramos tratar esta enfermedad? Y aquí hay varios algoritmos y yo les voy a mostrar el que publicó la International Osteoporosis Foundation, y hace algunos años en una reunión tratamos de acordar cómo manejar pacientes de bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo de fractura usando el score de FRAX. Y tenemos este tipo de análisis, un FRAX que vamos a poner en un gráfico, y aquí voy a volver a que también tenemos umbrales de tratamiento hechos específicamente para Chile. Entonces aplicamos un FRAX sin haber hecho densitometría. Podemos tener pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo intermedio en el naranjo o pacientes de muy alto riesgo en un FRAX hecho sin densidad. Si tenemos bajo riesgo, no necesitamos hacer densitometría. Si tenemos muy alto riesgo, aquí en el rojo, probablemente tampoco necesitamos tener densitometría y podríamos tratarlo. Y si tenemos intermedio, hacemos una densidad y recalculamos el FRAX con densitometría y volvemos a clasificarlo en estas tres etapas. Entonces aquí me voy a salir un segundo para explicarle esto de los umbrales de FRAX. Esta es otra publicación que hicimos al alero
de la International Osteoporosis Foundation, específicamente para 7 países en Latinoamérica, en que está Chile incluido, y lo que construimos es una forma de establecer en cada país, de acuerdo a la epidemiología local, cómo se construyen estos porcentajes que constituyen los umbrales de FRAX. Y lo que tenemos para Chile es que si calculamos el FRAX y nos sale superior a 3.2 de riesgo de fractura osteoporótica mayor, ya es una luz amarilla. Y eso, si no tuviéramos este gráfico, con un 3.2 o más de FRAX, amerita hacer una densitometría y ahí jugar con este mismo algoritmo que yo les acabo de mostrar. Entonces, volviendo a cómo enfrentar. Si tenemos pacientes de bajo riesgo con este ejercicio que acabamos de hacer, vamos a hacer las cosas habituales. Ejercicio, nutrición, vamos a tratar de mantener o recuperar masa muscular, lo que recién hablábamos, evitar las caídas de los pacientes. Vamos, por supuesto, a ajustar los aportes de calcio dietético y farmacológico y vitamina D, y no vamos a usar medicamentos porque no usamos antirreceptivos preventivos. Si la paciente está en terapia estrogénica por menopausia, va a ser un protector, pero no va a necesitar que usemos un tratamiento específico para la masa ósea más que todo este esquema general. Ahora, si tenemos un poquitito más de daño y tenemos que hacer un tratamiento de pacientes que tengan osteoporosis de grado intermedio o de alto riesgo, y el paciente está con estrógeno, vamos a mantener eso. Si no, vamos a iniciar probablemente bifosfonatos de menor potencia. Y aquí están los bifosfonatos orales como ivandronato, pero que este está reservado para pacientes más leves sin osteoporosis de cadera porque no demostró eficacia en la osteoporosis de cadera, alendronato semanal, o vamos también a poder usar ácido zoledrónico o denosumab. Y aquí hay una cosa bastante importante que hay que conversar con los pacientes porque lo que tenemos que tratar es de asegurar adherencia, que ha sido uno de los problemas habituales en osteoporosis. La reevaluación anual es algo deseable no porque esperemos cambios muy rápidos y no esperemos aumentos de densidad, esperemos mantención y no fractura, pero sí nos permite asegurar adherencia. Y aquí otra vez se plantea la duda si podría ser de utilidad tener marcadores bioquímicos de resorción para tratar de asegurar adherencia. Tenemos casos más complejos y aquí probablemente la decisión de tratamientos es bastante más sofisticada y tenemos que usar medicamentos de mayor potencia. ¿Cuáles son los casos más complejos? Osteoporosis premenopáusica o en periodo de posmenopausia reciente, porque todavía no ha habido tiempo que la menopausia haga daño. Por lo tanto, son osteoporosis que lo más probable es que sean osteoporosis secundaria o osteoporosis por no formación y y requieren normalmente un tratamiento más potente y probablemente una búsqueda de causas secundarias más exhaustiva. Los casos también que tengan trastornos específicamente paratiroideos, yo creo que ahí tenemos que acostumbrarnos en estos pacientes a pedir PTH y a buscar hiperparatiroidismo primarios y secundarios porque son una causa de fracasos de tratamiento. Lo mismo si no detectamos las causas secundarias, una muy buena anamnesis provee casi todas las causas secundarias, obviamente los medicamentos como corticoides o inhibidores de aromatasa, los pacientes diabéticos, los pacientes con artritis reumatoidea, así que esos debemos tratarlos diferente porque son pacientes que van a tener evoluciones de osteoporosis peor y van a tener peores respuestas a tratamiento también. Se considera también osteoporosis grave cuando hayan fracturas múltiples o cuando haya T-score menor de -3 o Z-score menor a -2. También tenemos que tener alertas cuando tengamos caderas muy malas con respecto a la columna. Normalmente eso se ve en pacientes con hiperparatiroidismo. A veces, ojo, que las columnas están sobrecompensadas por espondilosis porque hay mucho hueso no realmente estructural que altera la densitometría y la sobrecompensa o la abuena un poco. Y por supuesto en los pacientes que hayan tenido fracasos de tratamiento, o sea, una fractura durante un tratamiento que lleve más de un año o una pérdida significativa bajo tratamiento. Ahora, ¿qué se considera muy alto riesgo? Y esto es también un concepto que pusimos en la International Osteoporosis Foundation. Muy alto riesgo requiere intervención urgente, fracturas recientes. Las fracturas de menos de 12 meses que se tratan tempranamente tienen una mucho mejor evolución a evitar una refractura. Cuando haya fracturas bajo tratamientos que ya lleven un año,
Fracturas múltiples o recurrentes, parece obvio lo que les acabo de comentar, fracturas en condiciones especiales como corticoides y diabetes, T-score inferiores a -3 y osteoporosis más algún síndrome neurológico o sarcopenia que tenga caída frecuente. Aquí partan con todo lo que puedan, tratamientos potentes. Si en estos casos podemos usar anabólicos, usemos anabólicos. Si no, usemos terapia con ácido zoledrónico o con denosumab, porque necesitamos frenar la pérdida y tratar ojalá de recuperar lo antes posible. Con respecto a esto del alto riesgo y muy alto riesgo, si ustedes leen diferentes guías van a encontrar algunos matices. Yo no me voy a detener porque la estructura es parecida, pero la American Association of Clinical Endocrinologists tiene algunos elementos específicos que se los puedo dejar para la presentación aquí, pero que tiene que ver con ponerle énfasis sobre todo a los pacientes con fracturas y tener mucha intensidad de tratamiento cuando el paciente ya haya tenido una fractura, y mientras más reciente, más intensidad. Y la Endocrine Society sacó este gráfico que siempre que lo ponemos o yo lo veo en otras personas, parece muy complejo, pero quiero dejarles un punto a considerar. Los pacientes de alto o muy alto riesgo deben tener tratamientos con bifosfonatos o con denosumab o con anabólicos de inicio y tener reevaluaciones porque los pacientes van cambiando de riesgo. Por ejemplo, si partimos con bifosfonatos y el paciente le va muy bien, lo vamos a bajar a un riesgo bajo o moderado y eso nos va a permitir a lo mejor considerar vacaciones, pero si sigue el paciente con una densitometría mala o con un riesgo, por ejemplo, sigue usando corticoides, no porque lleve mucho tiempo de bifosfonatos va a ser un paciente que va a poder suspender. Y yo creo que esta guía hizo bastante énfasis en eso, lo mismo con denosumab o lo mismo con anabólico. Los pacientes pueden permanecer en tratamiento si su riesgo persiste. Ahora, si vamos a usar bifosfonatos específicamente, ¿qué bifosfonatos vamos a elegir? Y aquí también hay graduaciones. Si la osteoporosis es leve, si es que podemos considerar que alguna osteoporosis es leve, pero que tenga un riesgo bajo o moderado de fractura, una alteración densitométrica sin que haya tenido ninguna fractura o una causa de fragilidad ósea específica, podemos usar cualquiera, pero vamos a lo mejor a partir con los de menor potencia, como ivandronato o ácido alendrónico. Por lo tanto, vamos a partir a lo mejor con orales, pero también a veces a petición de los pacientes o por comorbilidades esofágicas, por ejemplo, podemos partir con ácido zoledrónico. Si la osteoporosis es más grave, como ya vimos, vamos a partir con bifosfonatos de mayor potencia, alendronato o ácido zoledrónico, y aquí vamos a considerar la preferencia del paciente y nuestra evaluación de cuál va a ser la terapia en que el paciente va a adherir mejor. Tenemos que considerar los efectos adversos, y esto ya ha sido tocado tantas veces, pero los esofagitis, y eventualmente hubo una evaluación que sugería que podía haber un poco más de riesgo de cáncer esofágico con los bifosfonatos orales, debe ser puesto en la mesa, y el reflujo gastroesofágico es una contraindicación relativa, pero importante, así que tenemos que pensarlo cuando indiquemos bifosfonatos orales. Los bifosfonatos inyectables tienen este flu-like syndrome, que en época de pandemia yo creo que hay que explicárselo bien a los pacientes porque los dolores osteomusculares y la fiebre se parecía al COVID, pero yo creo que los pacientes, si uno les advierte que puede ocurrir, se preparan y lo toleran bastante bien. Las otras cosas que han quedado bastante en el descrédito son las uveitis y la degeneración macular, que se describió con algunos bifosfonatos, y la fibrilación auricular también, pero que son de extraordinariamente baja frecuencia y también discutibles. Pero sí nos vamos a detener un poquito en los que están dependientes del tiempo de uso, y los tratamientos largos tienen el riesgo de la sobresupresión del recambio óseo, y aquí aparecen las temidas osteonecrosis de mandíbula y las fracturas atípicas o fracturas subtrocantéricas de fémur. La fractura atípica es muy infrecuente y ocurre después de muchísimos años de tratamiento, pero la osteonecrosis de mandíbula es un poco más frecuente y ocurre en etapas más tempranas. Así que me quiero detener un poco porque esto también es un criterio práctico, y en los pacientes con osteoporosis con bifosfonatos orales potentes o endovenosos a largo plazo, la osteonecrosis de mandíbula
ha ido aumentando su incidencia. Y en este minuto los números que manejamos son 0,21%, o sea, 21 cada 10.000 pacientes, en pacientes que han tenido más de 4 años de terapia. Algo un poquitito mayor con denosumab o con denosumab post-bifosfonato, y esto es un trabajo que apareció publicado el mes pasado de una serie suiza, pero partimos con uno en 100.000, después uno en 10.000, vamos alrededor de 20 en 10.000. Si bien ha ido aumentando la osteonecrosis mandibular en el concreto, sigue siendo un número bajo para la morbilidad que tiene la osteoporosis y la fractura. Actualmente la Asociación Dental Americana no recomienda suspender bifosfonatos para procedimientos dentales y se plantea si a lo mejor si uno puede anticipar tratamientos dentales más invasivos. Antes de iniciar, a veces uno puede desfasar un poquitito el inicio, darle espacio a los dentistas, hacer al menos la parte más cruenta de los tratamientos. Así que en ese contexto yo creo que tener como la constancia de examinar la boca, mandar al dentista y conversar con los odontólogos, yo creo que es una cosa bien importante. La Asociación Americana de Cirujanos Orales recomienda unas vacaciones de medicamentos de alrededor de 2 meses para los que han tomado más de 4 años para hacer algún procedimiento invasivo. En mi opinión, es más tranquilidad de espíritu porque los bifosfonatos perduran mucho más en el hueso que esos 2 meses. Entonces, ¿suspendemos o no suspendemos tratamientos prolongados? Yo creo que aquí es bien distinto según lo que usemos. Si estamos teniendo un paciente con bifosfonatos y alcanzamos un buen efecto, que ocurre en muchos pacientes, logramos revertir la densidad baja, logramos tener un plató y el paciente no tiene un alto riesgo de fracturas por otras condiciones, podemos hacer vacaciones que disminuyan los efectos de la osteonecrosis mandibular o de las fracturas atípicas. Por lo tanto, eso es una característica que solo ocurre con los bifosfonatos, porque con denosumab, aunque hayamos logrado un buen efecto, si suspendemos vamos a perder muy bruscamente hueso y vamos a aumentar el riesgo de fracturas vertebrales. Por lo tanto, si queremos suspender denosumab, vamos a hacer algo que permita salir de ese tratamiento sin tener esa pérdida brusca. A veces cambiarlo a bifosfonato es una muy buena estrategia. Todo esto tiene que ver con la afinidad diferente del bifosfonato por la hidroxiapatita. Por lo tanto, si suspendemos, tuvimos un buen resultado, ya tenemos una masa de bifosfonatos incorporada a la masa ósea, vamos a poder suspender un tiempo, pero ese tiempo se va a acabar cuando se pierda este acúmulo que tenemos. Mientras menos afinidad tenga, como el risedronato y el ivandronato, la duración de este posible efecto residual en las vacaciones de bifosfonato va a ser menor para estos medicamentos o mayor para los que tengan más afinidad y que haya tenido una captación mayor en el hueso, pero que cuando se empiece a liberar se vuelva a entrar al hueso. Y eso con alendronato es alrededor de 3 años y con ácido zoledrónico probablemente más de 3 años. Entonces tenemos siempre esta dualidad, ¿suspendemos o no suspendemos tratamiento? Y yo creo que el balance, en mi opinión, es que se suspende cuando hayamos logrado un muy buen efecto, pero si el paciente tiene riesgo es mejor no suspender, porque el riesgo de la sobresupresión es bajo con respecto al riesgo de una fractura o de una refractura de tratamiento, de un paciente que está en tratamiento. Así que depende del caso y no es obligación suspender ningún tipo de tratamiento. A largo plazo, este algoritmo yo creo que es el más práctico y esto está hecho por la SBMR y está hecho para osteoporosis posmenopáusica, pero es bien práctico y lo que hace es que cada vez que uno tiene un paciente, cada 3 años con bifosfonatos inyectables o a los 5 años de orales, se reevalúa el riesgo. Entonces, nos preguntamos, ¿tiene todavía muy alto riesgo? Si tiene muy alto riesgo, lo mantenemos en tratamiento y no nos complicamos la vida porque es más importante protegerlo. Si ha disminuido su riesgo, si ha mejorado su densitometría, podemos pensar que a lo mejor sí podemos tener vacaciones de bifosfonato. Yo creo que ese es el trabajo del seguimiento de los pacientes y es una cosa bastante dinámica. Si suspendemos tratamiento, vamos a suspender entre 3 y 5 años y solo en los pacientes razonables
y tenemos que asegurarnos que no haya fracturas vertebrales antes de suspender, así que yo les sugiero hacer una radiografía antes de pensar en la suspensión. Deben permanecer en control, las vacaciones son vigiladas, no son vacaciones libres, porque si empezamos a tener pérdidas de más de 5% en 2 años, si nos baja la densitometría, si aumentan los marcadores, es el minuto de reiniciar el tratamiento para evitar una pérdida importante que lleve a una fractura. No tenemos todas las respuestas todavía y yo creo que hay bastantes cosas en desarrollo que estamos aprendiendo en el camino. No sabemos cuánto es la duración óptima. Estamos planteando en este minuto 5 años con bifosfonatos, con denosumab probablemente más tiempo porque al suspender hay una pérdida. Estamos aprendiendo a tener como la sintonía fina de cuánto tiempo tenemos que suspender sin arriesgar la integridad ósea del paciente. Estamos aprendiendo qué cosas podemos hacer para disminuir los riesgos de sobresupresión y también cómo hacer tratamientos combinados o secuenciales. Por ejemplo, cómo terminar un tratamiento con denosumab y hacer el traslape a tratamientos con bifosfonatos cuando queramos parar, si nos ha ido bien con un tratamiento, cómo hacer el cambio de terapia a veces de estas desescaladas, cómo combinar anabólicos con antirresortivos. Yo creo que en eso todavía hay harta evidencia por tener. ¿Qué mensajes quiero dejarles para que abramos también tiempo a la discusión? Yo creo que el más importante probablemente es que la osteoporosis es una enfermedad crónica, y en esto de enfermedad crónica tiene 2 puntos. Requiere una búsqueda activa porque es una enfermedad frecuente, y es una enfermedad que no se mejora, por lo tanto debemos vigilar, una vez que hicimos un diagnóstico, debemos tener y acompañar a ese paciente de por vida. La mayoría de los pacientes con osteoporosis todavía no recibe tratamiento y yo creo que es porque no entendemos todas las dimensiones que tiene la osteoporosis. Y aquí una cosa bastante importante, que es la mala adherencia y la mala persistencia, como todas las enfermedades crónicas, no es solo la osteoporosis, sigue siendo una amenaza. Y los pacientes que interrumpen tratamiento es de verdad todavía muy alto y los pacientes tenemos que educarlos mejor. El otro punto que quiero volver a hacer hincapié, las fracturas osteoporóticas aumentan el riesgo exponencialmente, el riesgo de fracturas subsecuentes, así que demos la importancia a las fracturas que parecen banales, como las fracturas de muñeca, por ejemplo. Y esto es para siempre, así que la vigilancia es de por vida. Yo creo que tenemos ya bastante disponibilidad de buenos tratamientos y uno de estos son los bifosfonatos, que son una excelente opción de tratamiento para los pacientes con osteoporosis. Tienen un muy buen perfil de eficacia y seguridad y tienen un tiempo de uso que nos hace manejarlos cómodamente a esta altura. Pueden ser usados como tratamiento inicial, pero también los bifosfonatos tienen un rol en la consolidación de tratamientos o con anabólicos o en el switch de denosumab, en proyectos de retiro. Todos los fármacos empleados para tratar osteoporosis tienen efectos que son reversibles, variables, cuando se suspenden, y debemos planificar estos tratamientos estratégicamente conociendo cada característica de cada droga que usamos para usarlos bien. Y ya vimos, entonces podemos considerar suspensión transitoria como vacaciones, solo con los bifosfonatos cuando hayamos logrado un muy buen efecto y estemos seguros que ese paciente va a seguir estable. Sigue siendo lo más importante tratar el paciente individual. Los pacientes son todos diferentes y valorar el riesgo individual es probablemente el arte para poder evitar los efectos adversos, tratar de minimizar los riesgos de la osteoporosis, y por eso la conversación con el paciente, tratar de asegurar la adherencia y mantener evaluaciones periódicas es importante. Siempre también tenemos que elegir el medicamento proporcionado. No partamos con el medicamento más potente en los pacientes más leves, pero usemos el medicamento correcto en el tiempo correcto en los pacientes correctos. Con esto les doy las gracias y les dejo mi correo por si quieren hacer preguntas después, pero por ahora tenemos un espacio para preguntas en vivo, así que bienvenida a las preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa excelente exposición. Tenemos una pregunta del público y como bien vimos que la
diabetes puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. La pregunta se relaciona un poquito con eso, pero al revés y va como lo siguiente. Si la obesidad es un factor de riesgo o puede ser un factor más bien de protección de fracturas. No sé quién hizo esa pregunta, pero es como si la hubiésemos planeado y no la planeamos, porque es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que ahí con la obesidad, y quizás yo debiera haberlo comentado, porque ahí hay un mundo aparte en términos de la evaluación. Los obesos tienen un factor protector que es la carga mecánica. Y si uno piensa que la carga mecánica favorece la activación de los osteocitos y la activación anabólica del hueso, podría ser una ventaja. Pero los obesos tienen el pero de tener secuestro de vitamina D. Y la grasa es un pool de vitamina D que no circula, por lo tanto son crónicamente depletados de vitamina D, así que tenemos esta dualidad. Los obesos además son inflamados crónicamente y los síndromes metabólicos también, entonces tienen una pérdida por la inflamación crónica del síndrome metabólico, tienen secuestro de vitamina D y tienen carga. Y las mujeres obesas específicamente mantienen estrogenemias posmenopáusicas por conversión periférica en la grasa también más alta, que es un efecto protector. Entonces tenemos que armar un puzzle con todas estas piezas y evaluar cada paciente. Pero en la práctica, los obesos tienen más osteoporosis. A pesar de que tienen un par de factores protectores, prima probablemente el déficit crónico de vitamina D, la poca actividad física, así que sí, lamentablemente sí tienen un alto riesgo igual. Bien interesante la pregunta y la respuesta. Aquí tengo una pregunta más que va como lo siguiente. El día que coinciden bifosfonatos, Eutirox y omeprazol en ayunas, ¿cómo se los ordeno? Es verdad, ese día es el día difícil en la vida. A ver, voy a partir por el lado no óseo. Eutirox, hormona tiroidea, para no estar en marca. Hormona tiroidea y omeprazol es un capítulo de la vida con la frecuencia que está en uso por la inhibición de la absorción de hormona tiroidea con cualquier inhibidor de bomba de protones. Así que ahí el primer arreglo es ese, que uno debiera poner la hormona tiroidea primero, el inhibidor de bomba de protones 20 minutos después y el desayuno 20 minutos después, lo que hace domésticamente difícil. Pero en ese día, si más encima hay que usar un ivandronato o un alendronato, ya entramos como en crisis. Pero ahí el bifosfonato debe ser primero. Y ahí no hay objeción posible. El bifosfonato es primero ese día. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta referente a lo que dijo como en las últimas de la presentación, que como no entendemos todas las dimensiones de la osteoporosis, como extranjero me pregunto cómo usted ve la situación actual de la osteoporosis en Chile. Tocamos un poquito la incidencia de las fracturas de cadera, pero me gustaría saber un poco más de la epidemiología de repente y también quizás profilaxis y cómo se adhiera a esto lo que expone referente al tratamiento de una osteoporosis en curso. Bueno, en Chile estamos empezando a tener estadísticas un poco mejores de incidencia, pero todavía no tenemos todos los números. Hemos tenido bastante mejor estadística ahora de las fracturas y estamos un poco horrorizados, como yo les mostré, esta incidencia de fracturas de cadera y la mortalidad que tiene. Pero tenemos, a ver, dos lados. Uno, que tenemos mucha asimetría entre el sistema de salud pública y salud privada, porque la disponibilidad de densitómetros en Chile tenemos densitómetros, si tomáramos el pool de densitómetros de todo el país y lo dividimos por habitante, tenemos una cantidad correcta, de acuerdo a las estadísticas y las sugerencias europeas, por ejemplo, o norteamericanas. Por lo tanto, podríamos tener ahí bien, pero están casi todos en el sistema de salud privado. Si bien hay por FONASA y hay ahora costos razonables, no hay políticas de salud pública aún en Chile que promuevan la realización de densitometrías en el sistema público habitual. Sí hemos ido avanzando en cultura de entrega de calcio y vitamina D en el sistema público, y yo creo que ahí sí ha habido un avance en los últimos 10 años bastante importante, pero todavía la parte de cobertura de medicamentos para osteoporosis es muy heterogénea, o sea, no es heterogénea, es muy escasa. Existen
en situaciones específicas, pero no transversal en todo el sistema de salud, entrega de medicamentos antiosteoporóticos en ciertas condiciones y logramos que pacientes tengan, por ejemplo, bifosfonatos inyectables, pero solo cuando ya están fracturados. No podemos hacer prevención de fracturas en pacientes con osteoporosis grave, solo se puede lograr bifosfonatos inyectables en pacientes que ya tienen fractura, pero eso también es un muy gran avance que ha ocurrido en los últimos 7, 8 años. Así que eso también es una cosa buena. Y la otra cosa es que hay poca, yo creo que, política pública de prevención, y aquí yo me voy a salir del tema y yo agradezco la libertad que da Sandoz en hablar un poco de todo, porque aquí nos falta cultura de la ingesta láctea, nos falta cultura de que las dietas que están de moda a veces son dañinas para los huesos, y del punto de vista de actividad física estamos cada vez más flojos los chilenos, por lo tanto probablemente en el futuro vamos a tener peor hueso, así que esperamos tener mejores tratamientos y mejores coberturas de tratamiento. Súper interesante. Ahí como no estoy tan familiarizado con esta área aún, así que si la pregunta no toca mucho sentido, me corrige nomás. Pero cuando estuvimos viendo las incidencias de fracturas de cadera y cuando mencionamos que Chile está como al medio de los países vecinos, hay, o sea, el rango entre el país que le va mejor y el país, bueno, que le va peor en verdad y que le va mejor, es casi un factor 2. ¿Cómo se explica esto? A ver, lo que pasa es que ahí hay dos elementos. En Latinoamérica probablemente hay un sesgo. Nosotros, si nos ponemos en el escenario mundial, mundo global, nosotros tenemos una incidencia de fracturas de cadera que es como, la fractura de cadera, la gracia que tiene es que como se operan, se hospitalizan todas, es la mejor estadística que hay en todos los países, pero no en todos los países hay tan buena estadística igual. Pero si nosotros nos ponemos en el contexto mundial, nosotros estamos intermedios. No somos, a ver, por ejemplo, Argentina está más alto que nosotros, Estados Unidos está más alto, Inglaterra está más alto. Nosotros estamos intermedios. Dentro de Latinoamérica, nosotros estamos en la mitad de más alto riesgo, pero en el mundo estamos en riesgo intermedio. El punto es que si nos comparamos con los países latinoamericanos con buena estadística, que son, por ejemplo, Colombia y México, no estamos muy diferentes. Yo tengo mis aprensiones de los resultados porque hay todavía harta brecha en tener buena estadística en la región. Y yo les conté, estamos terminando de hacer este audit, así que vamos a tener datos comparativos bastante buenos. Ya tenemos algunos que presentamos en el Congreso Mundial de Osteoporosis, pero vamos a tener en un par de meses más probablemente una estadística bastante más dura para mostrarles. Ok, perfecto. Entonces aquí ya hay un pequeño, bueno, hay un margen de error en estos números que hace que el rango sea más amplio. Mira, en el entretanto salieron dos preguntas del público, así que voy a volver a lo que se menciona en el chat aquí. La primera pregunta es la siguiente. En paciente bajo tratamiento con bifosfonato, ¿debo suspenderlo para realizar implante dental? Si es así, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo les mostré cuáles son las recomendaciones de las distintas sociedades. En Chile hicimos una reunión en la Sociedad Endocrino tratando de hacer un consenso con maxilofaciales hace un par de años atrás. Todavía no lo tenemos escrito y pecado de los que trabajamos en eso, pero ya saldrá. La verdad que es bien difícil porque hay factores óseos dados por la osteoporosis y factores por los tratamientos que alteran la salud oral. Y yo siempre digo, yo todas las semanas me mando cartas, mails o hablo por teléfono con muchos odontólogos a propósito de esto. Pero la sugerencia es en este minuto en pacientes que tienen más de 4 años, ojalá no tengamos que tener un implante, porque el riesgo de no integración, no de osteonecrosis de mandibular, el punto es la no osteointegración del implante, existe después de 4 años de uso de bifosfonatos o de denosumab también. Ahora, el riesgo de osteonecrosis mandibular, que es distinto, ocurre asociado al fenómeno de la infección. Entonces, los pacientes con mala salud oral que empiezan tratamiento, tenemos que corregirles la salud oral. Por lo tanto, los mandamos tempranamente. Ahora, no hay que, en algún minuto se confundía y decía, yo no voy a partir el tratamiento mientras no vaya al dentista. Los primeros 2 años de uso de cualquier inhibidor de resorción
probablemente no van a tener riesgo. Entonces, hagámoslo en paralelo. Partimos el tratamiento y partimos el tratamiento dental en paralelo. Todo lo que haya que hacer los dos primeros años no requieren como nada. Después de los 2 años, podemos tratar de alargar los plazos antes de la siguiente dosis, o de denosumab o de bifosfonato, para tratar de darle un espacio al dentista para hacer algo intervencional que intervenga el hueso, extracciones o implantes. Pero yo creo que por ahí va. Ahora, esta política de suspender orales, por ejemplo, por 2 meses, a mi juicio, es más bien para la tranquilidad del espíritu, no, porque no va con la fisiología del hueso ni la biología del medicamento. Así que yo creo que hagamos sobre todo prevención de salud oral. Y ahí el trabajo parte si nosotros no le examinamos la boca y no lo mandamos al dentista y no cateteamos un poco a los pacientes, vamos a tener complicaciones. Yo he tenido pacientes con osteonecrosis mandíbula, en algunas ocasiones es bastante dramático, igual hay tratamientos, los pacientes igual salen adelante, es complejo, pero yo que soy muy insistente con la vigilancia de la salud ósea, la verdad que he tenido muy rara vez un problema. Gracias, muy completa la respuesta, me quedó bastante claro. Mira, la próxima pregunta que me aparece aquí es, en su opinión, doctora, ¿cuáles son las indicaciones de solicitar una densitometría en Chile? A ver, yo creo que en Chile no son muy distintas al resto del mundo, pero uno tiene que partir por así como si uno quiere hacer contención de costos, lo estrictamente indispensable probablemente. Del punto de vista clásico, son pacientes, a ver, hombres y mujeres sobre 70 años. Probablemente todos debiéramos tener a esa altura una densitometría, porque ahí como que ya toda la pérdida posmenopáusica, ya como que la parte rápida ya se asentó, entonces tenemos una forma de valorar. Pero eso es como transversal. Pero los pacientes más jóvenes tenemos que hacer la anamnesis y buscar qué factores de riesgo. Y ahí, otra vez, podemos usar el FRAX. El FRAX en Chile es poco usado, pero es poco usado y viene de una cosa que nos dimos cuenta y por eso de hecho hicimos ese estudio con los latinoamericanos. El FRAX cuando se inventó, que es inglés, pero lo que se promovió fueron los umbrales que habían en Estados Unidos. Entonces teníamos que el FRAX se consideraba de riesgo, o sea, un FRAX alterado, cuando tenía más de 20% de riesgo de fractura mayor o más de 3% en cadera. Cuando hicimos las curvas de conversión usando un modelo que hicieron los ingleses, hicimos esta conversión para todos los países de Latinoamérica, nos dimos cuenta que en Chile era 3,2. Entonces, claro, si yo hacía FRAX, yo decía, a mí nunca me sale un paciente sobre 20. Y el paciente que me sale sobre 20 en realidad no tengo ni que saber, está fracturado entero. Entonces empezamos a decir, bueno, si sale más de 3,2 de FRAX, le pedimos una densitometría y le recalculamos el riesgo. Y ese es un súper buen criterio. El FRAX está disponible en la web gratis, así que nos sirve de elemento. Así que ese es como el segundo punto. Y el último punto es en los pacientes que tengan causas secundarias. Las causas secundarias como los corticoides, como la artritis reumatoidea, como la diabetes. La diabetes yo creo que Chile tiene una tasa de diabetes enorme. Tenemos que ponerla como una causa secundaria de alta fragilidad. Los diabéticos tienen una biología diferente de los huesos que los pone cercanos a los pacientes con corticoides o con artritis reumatoidea. Así que es bien importante. Esos pacientes deben tener una densitometría de todas maneras. Bueno, y por supuesto las osteoporosis premenopáusicas, las fracturas tempranas, esas cosas, pero yo haría hincapié en los diabéticos. Yo creo que ahí estamos al debe. Ok, muchas gracias. Tengo, bueno, una felicitación por la excelente presentación en el chat, seguido por una tercera pregunta y ¿es conveniente el uso de ácido solendrónico en el momento de la CX de cadera por osteoporótica? Ya, esa es siempre una muy buena pregunta, porque ha habido mucha controversia de el riesgo de alterar la cicatrización ósea o de la reparación de fractura. Y no solo vale la pregunta, es súper buena para la fractura de cadera, pero para cualquier fractura. ¿En qué minuto una fractura osteoporótica debiera iniciar? El retardo de consolidación con ácido zoledrónico está estudiado y hay varios trabajos que muestran que hay un desfase si uno tiene una fractura, saliéndonos primero de la cirugía de
prótesis de cadera. Pero si uno tiene cualquier fractura osteoporótica y uno pone un ácido zoledrónico en ese momento, versus si uno lo desfasa entre 6 a 8 semanas posterior, hay un desfase al final del término de la consolidación que es alrededor de 6 días. Entonces, es verdad, puede haber, entre comillas, un retraso de consolidación, pero es marginal. No hay una falla de consolidación dado por bifosfonato. Entonces, en ese contexto, uno tiene que tratar de asegurar que el paciente vaya a tener tratamiento. Y probablemente eso es lo más importante. La sugerencia habitual es que uno se separe 2 meses de la fractura para obviarse cualquier problema, pero si yo creo que ese paciente no va a adherir, mejor se lo pongo antes, porque va a ser mucho más sano para el paciente. Los pacientes con prótesis, y con las prótesis actuales el riesgo de no conciliación no existe, por lo tanto, en los pacientes con prótesis uno da un poquito lo mismo. Normalmente les sugerimos que una vez que estén a punto de ser dados de alta de la fase quirúrgica, que es como al mes, ahí se pongan. Y eso es práctico porque también asegura la adherencia, hace que para el paciente sea relativamente simple en lo doméstico. Entiendo. Parece que el público se calentó porque ahora gotean las preguntas como nunca antes. La próxima pregunta va como esto. ¿Qué haría un paciente con insuficiencia renal grado 5 y osteoporosis severa? Bueno, los pacientes que están con insuficiencia renal tienen una contraindicación de usar bifosfonatos, salvo que el paciente esté en diálisis, porque cuando están en diálisis eventualmente se podría usar. Pero eso es un poquito off-label, pero es correcto. Ahora, y eso lo usábamos cuando no teníamos opciones, pero en este minuto un paciente con osteoporosis grave, con insuficiencia renal, la opción es denosumab, y ojo que estos pacientes pueden tener osteomalacia, por lo tanto es súper importante corregir la parte osteomalásica de ese daño óseo en esos pacientes. Ok, gracias. Tengo alguna pregunta más del público. Agoté la lista de preguntas públicas, así que sería el momento si alguien quiere con alguna pregunta para no quedar con hambre. No, parece que la discusión fue bien contundente y abordamos todas las temáticas pendientes por parte del público. Así que, doctora, muchas gracias. Fue muy interesante y gracias por su excelente exposición. Muchas gracias.